Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy le vamos a presentar el video sobre el tema 4. Su nombre es Acciones Básicas de Control. Mi nombre es Jesús Guadalupe Landero Vázquez y el equipo está conformado por Cristian Fernando Ramírez Que, Eric Cigarroa, Emanuel Morales y Tomás Cortés. Les voy a presentar sobre el tema 4.1, que es Acciones de Control. Nos dice que casi todos los controladores industriales emplean como fuente de energía la electricidad o un fluido presurizado, tal como el aceite o el aire. Los controladores también pueden clasificarse de acuerdo con el tipo de energía que utilizan en su operación, como neumáticos, hidráulicos o electrónicos. El tipo de controlador que se usa debe decidirse en base a la naturaleza de la planta y las condiciones operacionales, incluyendo consideraciones tal como la seguridad, costo, disponibilidad, confiabilidad, precisión, peso, tamaño. Un controlador detecta la señal de error, que por lo general este es un nivel de potencia muy bajo y es muy amplia el nivel de suficientemente alto. Nos dice que el sensor es el elemento de medición, es un dispositivo que convierte la variable de salida en otra variable maniable, tal como un desplazamiento, la presión o un voltaje, que este puede usarse para comparar la salida como la señal de entrada de referencia. Este elemento es la trayectoria de retroalimentación del sistema de lazo cerrado. Ahora vamos con los controladores autooperados. Nos dice que es en mayor parte de controladores automáticos industriales que se usan unidades separadas para el elemento de medición y el actuador. Sin embargo, en algunos son muy sencillos, como los controladores autooperados entre elementos que se integran en una unidad. Ahora vamos con el subtema 4.1, acción de dos posiciones. Nos dice que este es un sistema de control de dos posiciones. El elemento de actuación tiene dos posiciones fijas que en muchos casos son simplemente encendidos y apagados. El control de dos posiciones o de encendido y apagado es relativamente simple y barato. Por esta razón, lo cual es el uso extendido en sistemas de control tanto como en industrial o doméstico. Supongamos que la señal de salida del controlador es U y que la señal de error es E. En el control de dos posiciones, la señal UT permanece en un valor ya sea máximo o mínimo, dependiendo si la señal de error es positivo o negativo. Ahora les voy a explicar sobre la muestra de diagramas de bloques para dos controladores de dos posiciones. Nos dice que el rango se debe mover la señal de error antes de que ocurra la comunicación. Esto se denomina como brecha diferencial. Eso también provoca que la salida del controlador conserve su valor presente hasta que la señal de error se haya desplazado ligeramente más allá del cero. En algunos casos, la brecha diferencial en el resultado de una fricción no es intencionada y este movimiento es perdido. Sin embargo, con frecuencia se provoca de manera intencional para evitar una operación demasiado frecuente y mecánico de encendido y apagado. Siguiendo con el tema 4.1.2 llamado acción proporcional, nos dice que para un controlador con acción de control proporcional, la relación del controlador UT y la señal del error ET es igual a UT es igual a KP E por el tiempo, o bien en cantidades por el método de Laplace, US sobre S igual a KP, donde KP se le considera ganancia proporcional. En 4.1.3, acción integral, en el caso de un controlador de este tipo, el valor de la salida del controlador, bien de UT, se cambia por la razón proporcional del error ET, es decir, como en el diagrama que hay en la imagen. Si se duplica el valor de T, el valor de UT varía dos veces más rápido. Para un error de 0, el valor de UT permanece estacionario. Y en ocasiones, a veces se le denomina un control de reajuste o reset. En el 4.1.4, la acción derivativa de esta no se usa de manera independiente, ya que E por T es igual a CTE, que menos viene siendo de mayor a D, la derivada de E por ET sobre DT
igual a 0 menos UT igual a 0, como en la imagen, y la ley de control del PD. Y la acción lleva también acción predictiva, que esta anticipa un error futuro, mejora el comportamiento y amplifica las señales de ruido con las siguientes ecuaciones de la imagen. Bajas frecuencias, ganancias como un P y fase aproximada igual, y alta frecuencia, ganancia de aumenta a la razón de 20 decibeles por décima y fase sube 90 grados. En el tema 4.1.5, acción proporcional e integral, esta se define mediante la siguiente ecuación, o la función de transferencia de controladores, la siguiente ecuación, en donde K es la ganancia proporcional y TI se denomina el tiempo integral. Tanto KP como TI son ajustables. El tiempo integral ajusta la acción del control integral, mientras que TIN cambia el valor de KP, que afecta las partes integrales y la proporcionalidad de las acciones del control. El inverso del tiempo integral TI se denomina velocidad de reajuste. La velocidad de reajuste es la cantidad de veces por minuto que se duplica la parte proporcional de la repetición del control. Si la señal de error ET es una función de escalón unitario, como se aprecia en la figura, la salida del controlador UT se convierte en la que se muestra. Seguimos con el tema 4.1.6, acción proporcional y derivativa. La acción de control de un controlador proporcional derivativa PD se define mediante, en donde Kp es la ganancia proporcional a Td, es una constante denominada tiempo derivativo. Tanto Kp como Td son ajustables. La acción de control derivativa en ocasiones denomina control de velocidad. Ocurre donde la magnitud de la salida del controlador es proporcional a la velocidad de cambio de la señal de error. El tiempo derivativo Td es el intervalo de tiempo durante el cual la acción de la velocidad hace avanzar el efecto de la acción de control proporcional. En la figura muestra un diagrama de bloque de un controlador proporcional derivativo. Si la señal de error ET es una función rampa unitaria como se aprecia, la salida del controlador UT se convierte en la que se muestra. La acción de control derivativa tiene un carácter de previsión. Sin embargo, es obvio que una acción de control derivativa nunca prevé una acción que nunca ha ocurrido. Aunque la acción de control derivativa tiene la ventaja de ser previsión, tiene las desventajas de que amplifica las señales de ruido y puede provocar un efecto de saturación en el actuador. Observe que la acción de control derivativa no se usa nunca sola, debido a que es ineficaz durante periodos transitorios. Ahora seguimos con el tema 4.1.7, acción proporcional, derivativa e integral. El control proporcional integrado derivado es una combinación de los tres tipos de métodos de control. El control PID es el más utilizado porque combina las ventajas de cada tipo de control. Esto incluye un tiempo de respuesta más rápido debido al control solo P, junto con el desplazamiento decrecido cero de los controladores combinados, derivados e integrales. Este desplazamiento se eliminó mediante el uso adicional del I-control. La acción de D-control aumenta en gran medida la respuesta del controlador cuando se usa en combinación, porque predice perturbaciones al sistema midiendo el cambio en el error. Por el contrario, como se mencionó anteriormente, cuando se usa individualmente tiene un tiempo de respuesta más lento en comparación con el control P-only, más rápido. Sin embargo, aunque el controlador PIB parece ser el controlador más adecuado, también es el controlador más caro, por lo tanto se utiliza menos que el proceso requiera la precisión y estabilidad proporcional por el controlador PID. PID control
correlaciona la salida del controlador con el error, integral del error y derivada del error. Este comportamiento del control P y D se ilustra matemáticamente. Como se muestra en la ecuación, el control P y D es la combinación de los tres tipos de control. La ganancia se multiplica por los términos integral y derivado junto con el término proporcional, porque en el control de combinación P y D la ganancia afecta también a las acciones I y D debido al uso del control derivado. El control P y D no se puede usar en el proceso donde hay mucho ruido, ya que el ruido interferiría con el aspecto predictivo feed-forward. Sin embargo, el control P y D se utiliza cuando el proceso no requiere compensación y un tiempo de respuesta rápido. Una representación gráfica de la salida del controlador P y D para un aumento de paso en la entrada en el tiempo T0 se muestra a continuación. Ahora seguimos con el tema 4.1.7.1, método de Hissler-Nichols. El método de Hissler-Nichols permite ajustar o sintonizar un controlador P y D de forma empírica, sin necesidad de conocer las ecuaciones de la planta o del sistema controlado. Estas reglas de ajuste propuestas por Ziegler y Nicholson fueron publicadas en 1942 y desde entonces se constituye uno de los métodos de sintonización más ampliamente difundido y utilizado. El método de sintonización de reguladores P y D de Ziegler-Nichols permite definir las constantes o ganancias proporcional, integral y derivativa a partir de la respuesta del sistema en lazo abierto o a partir de la respuesta del sistema en lazo cerrado. Cada uno de los dos ensayos se ajusta mejor a un tipo de sistema. Sintonización por la respuesta al escalón. Este método de sintonización se adapta bien a los sistemas que son estables en lazo abierto y presentan un tiempo de retardo desde que reciben la señal de control hasta que comienzan a actuar. Para poder determinar la respuesta al escalón de la planta o sistema controlado, se debe retirar el controlador P y D y sustituirlo por una señal escalón aplicada al accionador. Se muestra la modificación que hay que realizar al sistema de control en lazo cerrado para convertirlo en un sistema en lazo abierto que responda a una señal escalón retirado con el controlador P y D. Respuesta al escalón de un sistema de control. Criterio para la controlación de un controlador. La utilización de un controlador ofrece un mejoramiento especial dentro de la producción. Para saber cuál usar, debemos tener en cuenta el seguimiento de los lineamientos basados en las normas. Así que tenemos que utilizar un método matemático riguroso para saber qué controlador utiliza y poder aprovechar al máximo. Para empezar, debemos seleccionar un método matemático, de preferencia la eficacia, para después calcular el valor de esta en P, PI y PD con los valores óptimos de los parámetros. A veces es preferible recurrir a enfoques empíricos basados en la observación del efecto de los distintos controladores P, PI y PDI sobre los procesos simulados. Control station, control proporcional, acelera la respuesta del proceso controlado, produce un offset
experto en integradores puros. Control integral, elimina todo offset, eleva las desviaciones máximas, produce respuestas arrastradas y largas oscilaciones. El aumento de KC acelera la respuesta, pero produce más oscilaciones y puede llegar a destabilizar el sistema. Control directivo. Anticipa el error y actúa en función del error para que iría a ocurrir. Estabiliza la respuesta de bloque cerrado. Construcción de controladores. La construcción de controladores en un proceso fundamental en la energía de control implica diseñar y ajustar un sistema que permita mantener una variable de proceso en un valor deseado, a pesar de perturbaciones externas. Etapas clave en la construcción de controladores. Modelado de sistema. Identificación. Se determina la relación matemática entre las entradas y las salidas del sistema a controlar. Esto puede involucrar pruebas experimentales, análisis teóricos o una combinación de ambos. Simplificación del sistema de modelo para facilitar el análisis y el diseño del controlador. Implementación. Hardware. Se selecciona el hardware necesario para implementar el controlador, como microcontroladores PLC o computadoras industriales. Software. Se desarrolla un software para implementar el algoritmo del control y comunicarse con el hardware. Pruebas y ajustes. Simulación. Se simula el sistema de control completo para evaluar su desempeño antes de implementarlo físicamente. Pruebas experimentales. Se realizan pruebas en el sistema real para verificar que cumpla con los requisitos de desempeño. Ajuste fino. Se realiza ajustes finos en el parámetro del controlador si es necesario. Herramientas técnicas. Diagramas de bloques se utilizan para representar gráficas de estructuras del sistema de control. Transformada de Laplace. Se emplea para analizar sistemas de control en el dominio de la frecuencia. Lugar de las raíces. Es una herramienta gráfica que permite visualizar el comportamiento de sistemas al variar los parámetros controlados. Respuestas impulsional y escalón. Se utilizan para evaluar la respuesta temporal del sistema. Métodos de situaciones. Existen varios métodos para ajustar los parámetros del controlador, como el método de Ziegler-Nichols, el método de Cohen-Com y técnicas de optimización. Software de simulación. MATLAB, Simulink, Python con biblioteca como control STEM, Toolbox y otros software especializados en utilizar para simular y analizar sistemas de control. Controlador PID electrónico. El uso del equipo de controladores en sistemas de bombeo no es algo nuevo en la industria. Sin embargo, se habla acerca del control PID, más no siempre se tiene la certeza de qué es y para qué sirven estos parámetros. El control PID es un mecanismo de control que a través del lazo de retroalimentación permite regularizar la velocidad temporal y presión flujo, entre otras variables, de un proceso en general. El controlador PID calcula la diferencia entre nuestras variables real contra la variable deseada. Un sistema de bombeo
regularmente nos permite mantener la presión de flujo constante. Por lo tanto, el control PID mide la diferencia entre la presión en la tubería y la presión requerida. Actúa variando la velocidad del motor para que podamos tener nuestra presión de flujo constante. El algoritmo de control incluye tres parámetros fundamentales: ganancia proporcional P, integral y derivativo. El parámetro proporcional mide la diferencia entre el valor actual y el set point y aplica el cambio. Para aplicaciones sumergibles, el valor recomendado es de 50%, y para aplicaciones centrífugas, el valor recomendado es del 10%. El parámetro integral se refiere al tiempo que se toma para llevar a cabo acción correctiva. Mientras el valor sea más pequeño, el ajuste es más rápido, pero puede causar inestabilidad en el sistema, oscilaciones, vibración de motor y de la bomba. El valor recomendado para aplicaciones sumergibles es de 0.5 segundos y para aplicaciones centrífugas es de 1 segundo. En el parámetro derivativo emite una acción predictiva, es decir, prevé el error e inicia una acción oportuna. Responde a la velocidad del cambio del error y produce una corrección significativa antes de que la magnitud del error se vuelva demasiado grande. La correcta sintonización o programación de estos parámetros nos ayuda a controlar de manera efectiva nuestra presión o flujo deseado. Si no programamos adecuadamente estos parámetros, el sistema puede quedar inestable y el motor y la bomba pueden comenzar a vibrar y a dañarse. 4.32 Controlador PID electrónico. El controlador PID es un mecanismo de control que a través de un lazo de retroalimentación permite regular la velocidad, la temperatura, presión y flujo, entre otras variables de un proceso en general. El controlador PID calcula la diferencia entre nuestra variable real contra la variable deseada. En sistemas de bombeo regularmente nos interesa mantener la presión de flujo constante, por lo tanto el controlador PID mide la diferencia entre la presión en la tubería y la presión requerida y actúa cuando va variando la velocidad del motor para que podamos tener nuestra presión o flujo constante. 4.3.3 que lleva el nombre como controlador PID mecánico. Todos ellos son ejemplos de sistemas de control de una de las tecnologías más modernas que están en todas partes, pero que no se ven. Un sistema de control es cualquier sistema o dispositivo que controla o regula el comportamiento de otro sistema. Usando varios tipos de sensores y actuadores, estos sistemas controlan de forma automática los aparatos más comunes, procesos industriales e incluso los procesos biológicos de su propio cuerpo. Como ejemplo está tomemos como ejemplo el termostato de tu casa. La temperatura del hogar depende de muchos factores, sobre todo cuánto tiempo y qué tan recientemente el calefactor de la casa estaba en marcha. Con un termostato instalado, lo contrario también es cierto. El estado del calefactor depende de la temperatura de la casa. Hay un circuito cerrado de casualidad formado entre la temperatura del hogar y el estado del calefactor. Por diseño, el termostato crea una especie de circuito cerrado llamado circuito de retroalimentación negativa, que tiende a estabilizar la temperatura en torno a un valor deseado. La mayoría de los sistemas de control son así. Información de los sensores retroalimentan el sistema, que luego se utiliza para decidir una acción. Un integrador es un sistema que acumula los valores de alguna entrada a través del tiempo, por ejemplo, la cantidad de gas de su coche que se utiliza desde la última vez que se llenó. Básicamente es una integral de la posición del pedal del acelerador en ese momento. Dicho de otra manera, el gas se consume a una velocidad proporcional a la presión ejercida en el pedal del acelerador. Otro tipo estándar del sistema de control de Wolfram Alpha
conoce es el controlador PID, por lo general implementado en la forma de un microchip programable. Un controlador PID puede controlar electrónicamente algo basado en el valor, la acumulación total y la tasa de cambio de una cierta cantidad. En conclusión, las acciones básicas de control son la columna vertebral de cualquier sistema de control automático. Su objetivo principal es garantizar que una variable de proceso se mantenga en un valor de referencia deseado, minimizando las desviaciones y asegurando un funcionamiento óptimo del sistema.